Creo que ya. Ya, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, entonces encontrar la serie de Fourier es encontrar los coeficientes. Coeficientes AR, BR y también podría ser el acero, sea diferente de cero. Para encontrar esos coeficientes, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se calculan estos? O sea, no es necesario que me digan exactamente la ecuación, pero lo que recuerden. Uno entre el periodo y luego una integral sobre todo un periodo de los elementos de la base. Los de la A son los cosenos por, ¿qué cosa? La función. La f de t, digamos que esto es integrado respecto a quién integramos. Respecto de t, así es. Recuerden que aquí estamos hablando de coeficientes asociados a distintas frecuencias omega r. Entonces lo que en la transformada de Fourier se ve como la dependencia en omega, aquí es el subíndice. Pues aquí no hay integrales sobre omega ni nada, todas las integrales son sobre t. Luego los BR tienen una expresión similar, solamente que es con los senos. Igual integrado respecto al tiempo y multiplicado por la F y con el dt. Y el acero, ese, ¿se acuerdan cómo es la ecuación para el acero? Dos entre el periodo. Okay. ¿De qué, perdón? Es que está medio mal mi conexión. FT. Ok. Bueno, si quieren de una vez ponemos las ecuaciones correctas. Que las tengo seguramente por aquí. A ver, la 0 es 2 sobre el periodo, integral sobre un periodo de f de x de x. La AR es 2 sobre el periodo, integral sobre un periodo de f por coseno de 2 pi r sobre l. Y la otra es 2 pi rx sobre l también. Entonces está bien. Vamos a ponerlo en x. ¿De quién depende la función, por cierto?
de x. Ok, entonces lo ponemos todo en x. Así, esto quedaría así. F de x seno de 2pi rx sobre L. Y la otra también, f de x coseno de 2pi rx sobre L. Y esto respecto a x. Bueno, entonces en principio habría que calcular todo esto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a calcular o analizamos un poco más el problema antes de calcular? Hay que ver la paridad de la función. Exactamente. Entonces, esta función, valor absoluto, su gráfica sería más o menos así. Son rectas a 45 grados. ¿Y eso es par o impar? Es una función par. Entonces, como es función par, ¿cuáles de estos coeficientes esperamos que sean iguales a 0? A R y a 0. El BR sí. El A0, ese creo que también va a ser 0, pero ese no necesariamente por la paridad, sino por el valor que toma la función cuando x es igual a 0. Entonces, esencialmente por el hecho de que no está corrida hacia arriba. No está acá arriba o acá abajo, sino que está exactamente aquí. Entonces, por paridad, esperamos que el BR sea 0. Y el A0, este seguramente también va a ser 0. Que la función no está desplazada verticalmente. Pero esto es nada más esperado, estamos seguros. Este sí estamos seguros que debe ser igual a 0. Entonces lo que habría que calcular es esta integral y ya de paso checar qué pasa cuando r es igual a 0, a ver si es cierto que este es igual a 0. Quedamos que es 2 sobre L, integral de 0 a L de la función. Y nuestra función, ¿quién es? Es el valor absoluto. Bueno, de hecho falta un poco más. O sea, sí podríamos ponernos ya a calcular, pero falta un poco más. Esta función cumple los requisitos para poder tomar serie de Fourier. Sí es univaluada, ¿no? O sea, cada valor de x le corresponde un solo valor de la coordenada y. No es a cada valor de y le pueden corresponder dos valores de x, o sea, a este valor de y le corresponde este valor y este valor de x. Entonces no es 1 a 1, pero como función de x sí es univaluada, o sea, a cada x le corresponde un solo valor de y.
Entonces, por ese lado no hay problemas. ¿Qué otra cosa habría que checar para poder aplicar serie de Fourier? ¿Que sea periódica? Que sea periódica. Y esta, así como está dibujada, no es periódica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o esto muchas veces ya lo pueden obviar en los procedimientos, o sea, ya pueden nada más poner la ecuación, pero en principio lo que tendríamos que hacer es continuarla para que se vuelva una función periódica, y ahora sí ya podemos hablar de un periodo. De acuerdo a esta continuación que dibujé aquí, el periodo sería desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto mide de aquí para acá? Pues hay que ver dónde está definida la función. Está definida entre menos pi y pi. Aquí vale menos pi. Y aquí vale pi. O sea que el periodo es 2pi. Y ahora sí ya sabemos qué numerito poner aquí abajo. Entonces ahora sí ponemos esta ecuación. Sería la integral de 2 sobre 2pi de, perdón, 2 sobre 2pi por la integral sobre un periodo, menos pi a pi, de la función f de x, que es valor absoluto de x, por el coseno de 2pi rx sobre l. Aquí podemos cancelar este 2 con este de abajo y nos queda 1 sobre pi. Y ahora, ¿cómo lo hacemos con esta integral? Como es par, podemos dividirla de menos pi a 0 y luego de 0 a pi. Sí, entonces la dividimos en las regiones donde podemos aprovechar que es par, que son, como acaban de decir, de menos pi a 0 y de 0 a pi. Sería de menos pi a 0, 1. Y luego otra igualita. 0 a pi, valor absoluto de x, coseno de 2pi rx o l de x. Ahora, entre menos pi y 0, el valor absoluto vale menos x. Y entre 0 y pi, el valor absoluto vale simplemente x. Luego, este menos lo usamos para voltear los límites de integración. O no, todavía no. A ver, ¿cómo argumentamos paso a paso que estos dos se suman? Tenemos x por menos x, sale otro menos de allá. El pi se convierte en negativo. Ajá, entonces hacemos x pasa a menos x en la primera integral. Entonces aquí sale menos x. Dentro del coseno quedaría un menos x, pero como es par, coseno de menos x es coseno de x. Y luego este queda positivo. Y luego los límites donde era menos pi se convierte en pi. Y el 0 sigue siendo 0. Y por último este menos lo quitamos de acá y lo usamos para cambiar el orden de los límites de integración, que sea de 0 a pi. Y ya quedaron igualitas. Entonces ahora sí las sumamos. Aquí iría un 2 de 0 a pi, x coseno 2pi rx de x. Entonces ya podemos quitar esto de acá.
igual si se brincan esos pasos y nada más dicen que por paridad es lo mismo que 2 veces la integral, está bien. Entonces de 0 a pi. ¿Y esto qué sugieren para integrarlo? Integración por partes. Por partes, ¿verdad? Hacemos u igual a x, v igual al coseno, dv igual al coseno. Entonces la v sería un seno y la du sería dx. Entonces integración por partes con u igual a x, dv igual al coseno de 2pi rx sobre L con dx. Y entonces el du va a ser dx y la v, ¿qué sería? Acá va a quedar una L sobre 2pi r y luego un seno de 2pi rx sobre L. ¿El signo es correcto? Sí, ¿verdad? Derivada del seno es positivo. Es correcto, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos eso en la... El 2pi no lo incluí en las variables u y u, entonces se queda aquí. Y ahora sí, u por v, ¿qué pasó? Ok. U por v es x por L sobre 2pi r por el seno de 2pi rx sobre L. Esto evaluado entre 0 y pi, y luego menos v por du, integrado igual a 0 pi. El du es nada más el dx, y la v saca un L sobre 2pi r, seno de 2pi rx sobre L, y aquí el dx. ¿Qué pasa cuando evaluamos en estos límites? Cuando evaluamos en pi, recordemos quién era L, de hecho. Esto es L, ¿verdad? El periodo. Entonces L es 2pi. Entonces aquí va a haber un 2pi, que va a cancelar al de abajo. Y aquí va a haber un 2pi que cancela al de arriba. Y nos queda así nada más. Lo mismo acá. Aquí hay 2pi que cancela al de abajo. Y aquí hay un 2pi que cancela al de acá arriba. Entonces ya se ve más sencilla. Y R, recuerden que es cualquier entero positivo mayor que 1. 1, 2, 3, etc. Entonces, ¿qué le pasa a esto cuando lo evaluamos en X? Se hace 0. Se hace porque el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Y cuando lo evaluamos en x igual a 0, se hace 0 porque tanto esto vale 0 como esto. Entonces esto siempre se va a ir. Y nos queda solo la segunda integral, que es 2 sobre pi. Signo negativo, integral de 0 a pi de 1 en r. La r es constante, entonces la puedo sacar. Y entonces integral nada más del seno
de R por X, y eso es otro 1 sobre R por el coseno de Rx, y ahora sí con un signo negativo. Y esto evaluado de 0 a pi. 1 en R, coseno negativo, sí. Entonces este menos cancela este de acá. Y en la evaluación, ¿qué va a pasar? Tenemos 2 sobre pi r cuadrada. El coseno evaluado en pi. Coseno de menos coseno de 0. Coseno de 0 siempre vale 1. Nos queda así. Y este coseno de rpi ya nos lo hemos encontrado en algunos otros ejercicios. Entonces recordemos que lo podemos reescribir a r. Si ponemos acá los valores de r, cuando r vale 1, coseno de pi r, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿verdad? Porque sería después de media vuelta completa. Y menos 1 a la 1 vale 1. Cuando r vale 2, coseno de pi r es coseno de 2pi, que vale 1, y menos 1 a la 2 también es 1. Cuando r vale 3, coseno de 3pi es menos 1, y menos 1 al cubo es también menos 1, y así podemos verificar que esta igualdad se mantiene. Entonces, este resultado es equivalente a menos 1 a la r, 1. Ok, ¿sí es correcto? Sí, ¿verdad? Coseno de pi, coseno de 0, parece correcto. Bueno, entonces este sería el coeficiente, los coeficientes a r. ¿Qué pasa en r igual a 0? Esta ecuación no se vale, ¿verdad? Porque aquí hay una cosa que diverge. Entonces, el caso de r igual a 0, habría que checarlo desde acá arriba. Y va a ser, creo que va a ser sencillo darnos cuenta de que sí vale 0 el a 0. L es 2pi. La integral es sobre un periodo, lo estamos eligiendo de media pi. F de x es valor absoluto. Y el de x ahí se queda. Entonces esto va a ser 1 sobre pi. Para x positivo, valor absoluto de x es simplemente x, entonces esto va a ser 2 veces la integral de 0 a pi de x. Ay, parece que no va a valer 0. Entonces esto es, ¿qué va a ser? 2 sobre pi. La integral de x es x cuadrada sobre 2, entonces se va a cancelar este de acá. Y es evaluado de 0 a pi. Y esto va a dar un pi arriba. ¿Sí, verdad? Sí usamos la ecuación correcta para el A0. Integral sobre un periodo de f de x, pues sí, parece que sí. Ok, entonces nos da pi. Y a ver qué nos decía el problema. ¿Nos daba la respuesta? Pues sí. Aquí está el A0 sobre 2, pi sobre 2. Y lo que se ve raro es esta parte de aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer con nuestra respuesta para que se parezca a la que da el problema. Entonces, pongamos la serie de Fourier, ya que tenemos los coeficientes. La serie de Fourier de una función f de x o y de x, como le está llamando el problema, era 0 sobre 2 más la suma de r igual a 1 hasta infinito de los AR por los cosenos de 2pi r x sobre l, y luego seguiría la suma de r igual a 1 hasta infinito de los PR por los senos de 2pi r x sobre l. ¿Es correcto eso?
Sí. Sí. Bueno. Entonces los B ya son 0. El A0 nos dio igual a pi. Entonces ya nada más sustituimos aquí. Pi. Y el AR, viendo la respuesta que da el ejercicio, quizá nos conviene escribirlo como un coseno. Es decir, en vez de usar esta manera de escribirlo, quizá usar esta de acá. Quedaría todo eso ahí. Y es sobre... no, ya sé que nos falta. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿O alguna sugerencia? Profe, nada más rápidamente me puedes recordar por qué en la integral del término A0 simplemente quedan los límites de integración desde 0 a pi. Lo escuché muy cortado. ¿Podrías repetirlo, por favor? O bien escribirlo en el chat. Disculpe, déjeme ver. Bueno, le decía que en la última, para obtener el término A0, ¿por qué, si me podía recordar rápido, por qué cambian los límites de integración de 0 a pi? ¿Por qué de 0 a pi? Ok. Estamos usando de nuevo el hecho de que estamos integrando aquí una función par. Y para una función par integrada sobre un periodo completo. Bueno, quizás sí me equivoqué en algo. 2, no. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Esta era la ecuación original. Aquí podemos cancelar de una vez este 2. Entonces tenemos 1 sobre pi. Entonces tenemos 1 sobre pi por la integral sobre un periodo completo de una función par. Bueno, ni siquiera tiene que ser periódica, es la integral sobre límites simétricos de menos pi de una función par. Y esto lo estamos reescribiendo como 2 veces, por eso este 2, la integral de 0 a pi de la misma función, pero como estamos en la parte positiva, ahí el valor absoluto de x es igual a x. Entonces, gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Si estos son los ejes, y esta es mi función, lo que estamos diciendo es que si integramos desde aquí hasta acá, donde esto es menos pi y esto es pi, eso sería equivalente a tomar el área debajo de esta región. Y aquí en la gráfica es claro que eso es lo mismo que tomar nada más debajo de esta región y multiplicarlo por 2. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí, Integrar nada más la mitad y multiplicar por 2. Sí, muchas gracias. Ahora, de nada. Entonces aquí nos conviene, creo que, seguir simplificando un poco más. Ya me acordé que también, de hecho, en algún otro ejemplo que hicimos en clase, hicimos esto. ¿Qué pasa con este resultado de aquí? Cuando R es un número par. Menos 1 a cualquier número par, a cualquier potencia par, va a ser 1 positivo, y 1 menos 1 nos va a dar 0. Entonces, cuando R es par, todos los AR van a ser iguales a 0. Y cuando R es un número impar, menos 1 a cualquier potencia impar, o sea, menos 1 a la 1, a la 3, a la 5, etc.,
no va a dar siempre -1, y -1 es -2, entonces el -2 multiplica al 2 de acá afuera, y -4 sobre pi por r cuadrada. Entonces este sería nuestro resultado final para los AR. Que lo podemos escribir más concretamente así. AR igual a 0 si R es par, y -4 sobre pi r cuadrada si R es par. Y ahora sí podemos sustituir esto en nuestra serie de Fourier. Entonces, si vamos bien, lo único que nos faltaba era anotar ese detalle. Entonces, esta suma, vamos a dejar los AR todavía aquí expresados. Y vamos a pasar esto para acá, es lo que teníamos originalmente. Vamos a dividir esta en los R que son pares y los R que son impares. ¿Qué sugieren para hacer eso? Los números pares, ¿cómo podemos representarlos en términos de algún contador para poner en la suma? Así es, entonces para dividir pares, o bueno, para separar los términos pares de los impares, de los impares usamos R igual a 2M para etiquetar o para contar los pares, y R igual a 2M más 1 o menos 1 para etiquetar los impares. Entonces nuestro resultado de acá arriba, y de x igual a esto, lo separaríamos en la suma desde, voy a poner esta acá abajo, y esta es la que vamos a separar, en una sobre los pares, que la podemos poner así, de m igual a 1 hasta infinito, de a por a 2m, por el coseno de 2pi 2m x sobre l. Recordemos que l es 2pi. Entonces este se cancela. Y ahorita ponemos la siguiente. Pero de una vez notamos esto. Este siempre es par. Y ya vimos que estos son 0. Entonces esa suma se va a ir y nos queda solamente la que es sobre impares, que esta la escribimos así. Más la suma de m igual a 1 hasta infinito de a 2m menos 1. Ahorita checamos el contador, ¿dónde empieza? Por el coseno para saber si ponemos los impares como 2m menos 1 o como 2m más 1. La respuesta que sugiere es 2m más 1, entonces hagámoslo así. Si estamos de acuerdo en que tanto 2m menos 1 como 2m más 1 me da como resultado siempre un número impar, ¿verdad? ¿O hay alguna duda en por qué puedo hacer esto? Bueno, entonces estos son los impares. Lo único que hay que checar es que el contador empiece en el número correcto. Si es 2m más 1, entonces cuando m vale 1, esto es 2 más 1, 3. Entonces estaríamos empezando desde el 13. El término de orden más bajo aquí sería el índice 3. Cosa que es incorrecta porque queremos que la suma empiece desde cuando este índice completo vale 1. Y eso pasa cuando m es igual a 0. Entonces esto sí es la suma completa. 1, 2, 3, 4, etc.
Bueno, ya por último, ahora sí ponemos este coeficiente, que ¿quién sería? Sería esto, menos 4 sobre pi r cuadrada, solamente que ahora r es 2m más 1. Entonces esto es pi medios más la suma de m igual a 0 hasta infinito de menos 4 sobre pi r cuadrada. Voy a poner el menos acá, el 4 también. ¿Qué dije? 4pi menos sobre pi r cuadrada. El r lo cambiamos por 2m más 1. Y esto multiplica al coseno de 2m más 1 por x. Y esta sería la serie de Fourier. ¿Alguna duda? Vamos a checar si coincida con la respuesta. Sí. ¿Dudas? ¿Por qué en la suma de los números de los impares empieza en 0? ¿En m igual a 0? No alcanzo a escucharte bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, ¿por qué en la parte de los impares la suma empieza en m igual a 0? Sí. A ver. Esta suma, que es la original, empieza en r igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí van los términos A1, A2, A3, A4, etc. Todos estos son los que van a contribuir a la suma. Entonces, a la hora de separarla hay que tener cuidado de que sí recuperemos a todos estos. Entonces, por ejemplo, esta suma, aquí tendríamos al A2, A4, A6, etc. Entonces, estos también serían todos los pares. Como lo habíamos puesto antes, que era A2m menos 1 con m, perdón, A2m más 1 con m empezando en 1. Aquí solamente estaban a partir del A3. Cuando m vale 1, esto valía 3. Cuando m vale 2, esto valía 2 por 2, 4 más 1, 5. Luego el A7, etc. Entonces solamente teníamos A2, A3, A4, A5, A6, A7 y de ahí para adelante todos. Pero nos faltaba el A1. Entonces, para tener el A1 hay que comenzar la suma aquí en m igual a 0. Y ahora sí, cuando m vale 0, tenemos a la 1. Cuando m vale 1, tenemos a la 3 y así. Entonces, por eso hay que checar bien dónde comienza la suma para recuperar todos los términos de la suma original. Sí era esa la duda, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ya terminamos la primera parte del primer problema. Nada más nos llevó más de media clase. Profe, ¿Hay alguna otra? sí, ¿de dónde sale el menos de...? El menos, ¿cuál menos? Sí, el de ya en la respuesta, hasta abajo. Este menos aquí. Ajá. Ajá, ese menos viene desde aquí. Cuando r es impar, menos 1 a cualquier número impar te va a dar menos 1. Y menos 1 te da menos 2, que multiplica este 2 y te da menos 4. Entonces desde aquí arrastramos ese menos. Ah, sí, cierto. Gracias. Bueno, la siguiente parte es integrar este resultado. Más o menos claro cómo sale aquí un seno y cómo este 2m más 1 pasa para abajo y se convierte en un algo. Pero también les va a quedar por aquí una x. Esa x yo creo que habría que pasarla del lado izquierdo y entonces la respuesta de quién es g de x seguramente va a ser algo así como valor absoluto de x menos x, menos pi medios de x, posiblemente.
Así les decía, desafortunadamente no tengo luz y ya casi se acaba la batería de mi computadora. Así que el lunes, mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, mañana continuamos checando estos ejercicios. Ustedes también vayan checándolos para que sea más productivo y que ya tengan dudas concretas. Recuerden que la fecha de entrega es el martes, entonces tanto mañana como el lunes podemos resolver dudas en caso de que tengan, antes de comenzar con el siguiente capítulo, que es de funciones gamma y beta. Entonces ahorita ya me voy a desconectar. Ya nada me da tiempo de ponerles en el Classroom el cuestionario que les comentaba ayer. Ese lo responden y lo suben pues, a la 1 a más tardar. Son 7 preguntas sencillas. Igual voy a estar pendiente si tienen alguna duda en el teléfono. Ahí